Ok, aprendimos entonces harto sobre polígonos y yo entiendo que ustedes pueden preguntar, oye, ¿hay alguna fórmula que me determine, por ejemplo, calcular cierta cantidad relevante? Sí, hay varias fórmulas y las vamos a ver a continuación. Vamos a llamar entonces propiedades inherentes a los polígonos a la siguiente. Sea n el número de lados del polígono, o sea, piensen en un pentágono, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué propiedades encontramos para el pentágono? Bueno, encontramos la primera, que sería la suma de los ángulos interiores, es decir, los ángulos que se encuentran adentro del polígono, es 180 por n menos 2. O sea, que si yo sumo los ángulos interiores, siempre voy a notar que la suma de estos ángulos va a ser 180 por n menos 2. Por ejemplo, en este caso un pentágono, y es un pentágono regular, es decir, que todos los ángulos miden lo mismo, digamos que este, no le vamos a llamar otro nombre, beta, vamos a llamar este beta, 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 beta y beta. Vamos a notar que beta más beta más beta más beta más beta, que es 5 betas, tiene que ser igual entonces supuestamente a 180 por n, que correspondería al número de lados del polígono, en este caso n es igual a 5, y esto sería 5 menos 2. O sea, 180 por 3, que es equivalente a 540 grados. Entonces, 5 beta va a ser a 540 grados. Si nosotros esto lo dividimos en 5, tanto a la izquierda como a la derecha, vamos a obtener que cada uno de los ángulos va a medir 108 grados. O sea, si ustedes miden los ángulos, pueden notar que este ángulo que está aquí siempre va a medir 108 grados y que la suma de ellos corresponde a 540 y siempre va a ser así. Yo no acabo de demostrarlo, sino que simplemente les mostré cómo sería, por ejemplo, un cálculo aquí de uno de los ángulos interiores de un pentágono regular, es decir, un pentágono que tiene todos los ángulos iguales. Esa sería la primera propiedad. La segunda propiedad correspondería a la suma de los ángulos exteriores es 360 grados, donde un ángulo exterior es el ángulo que se forma al tomar un vértice, un lado del polígono que tenga ese vértice y prolongar el otro lado del polígono que contiene el vértice. O sea, en este dibujo, eso se ve aquí, a continuación. Vamos a ver entonces que teníamos betas en todo este dibujo y si nosotros agarramos, sea cual sea uno de los lados de este polígono y lo extendemos, como este que estoy haciéndolo en rojo, vamos a notar que yo puedo formar un ángulo entre el lado que está aquí y siempre voy a tener que ese alfa corresponde al ángulo exterior. Y si nosotros proyectamos estas rectas para todas partes, para cada uno de estos lugares, o sea, en este caso sería esta, aquí tenemos esta, esta y esta. En particular, este es un polígono regular, todos van a medir alfa, alfa, alfa y alfa. Nosotros vamos a ver que la suma de estos 5 alfa, o sea, 5 alfa, va a ser necesariamente siempre igual a 360 grados. Y si ustedes dividen 360 en 5, van a notar que alfa corresponde a 72 grados. ¿Tiene sentido que valga 72 grados? Sí, porque nosotros vimos que beta valía 108 grados. Y vemos que alfa y beta son ángulos que son suplementarios, ya que en el dibujo forman un ángulo de 180 grados cuando los junto. Y también pueden notar entonces que alfa más beta también cumple, que corresponde a 72 más 108, que es equivalente a 180 grados. La tercera propiedad que es bastante también útil es el número de diagonales desde un vértice. Y esas siempre, siempre, siempre van a ser n-3. Ustedes pueden decir, oh, pero ¿por qué n-3? Veamos lo siguiente. Voy a borrar lo que tengo aquí dibujado. Como yo quiero determinar el número de vértices que hay para un vértice cualquiera, lo único que tengo que hacer es pararme en el vértice, que sería este, por ejemplo, voy a elegir uno arbitrario, y trazar las diagonales que yo quiera. Entonces, en este caso voy a trazar esta diagonal que va hacia acá y esta otra diagonal que va hacia acá, que son las únicas que puedo trazar. ¿Cuántas tracé? Bueno, tracé en total 2 diagonales desde un vértice cualquiera. La pregunta es eso equivalente a n-3? Veamos, n valía 5 porque n corresponde al número de lados. Y acá la pregunta ¿es 2 igual a 5 menos 3? Sí. Entonces, siempre cuando ustedes quieran determinar el número de diagonales desde un vértice, va a ser siempre n-3. Y
cuando ustedes quieran determinar el número total de diagonales de un polígono, esta es la fórmula que deben utilizar, que está un poquito más complicada, pero también les va a servir. Y corresponde a n por n-3 dividido en 2. Entonces, si yo quiero calcular el número total de diagonales, según la fórmula, yo debería obtener 5 por 5 menos 3, y todo eso dividido en 2. ¿Por qué? Porque n vale 5. Entonces, voy a obtener que esto es equivalente a 5 por 2 dividido en 2, o sea, en total se supone que voy a tener 5 diagonales. Y nosotros vimos en el dibujo anterior que sí, que si yo trazo todas las posibles diagonales de un pentágono, sea regular o no, pero en particular me gusta más demostrar las cosas en regulares, vemos que sí hay 5 diagonales en total. Entonces aquí tienen varias fórmulas y sería ideal que ustedes hagan un pequeño resumen y las anoten. O sea, dentro de las más importantes, yo notaría que la suma de los ángulos interiores corresponde a 180 por n-2, que la suma de los ángulos exteriores siempre es 360, que el número de diagonales desde un vértice cualquiera es n-3, y desde el número total de diagonales es n por n-3 dividido en 2. Y les dejamos aquí un desafío bastante similar a lo que yo acabo de hacer. Obviamente no va a ser pedagógico nunca anotar un montón de fórmulas sin demostrar de dónde vienen, pero la verdad es que es muy difícil demostrar lo anterior porque implica demostrarlo para cada caso e imaginen que hay infinitos posibles polígonos que yo puedo tener. Entonces, lo que sí los invitamos a hacer, y es un muy buen ejercicio, es probar cada una de estas propiedades para el triángulo que es equilátero y el cuadrado. El triángulo equilátero corresponde al triángulo que tiene todos los lados iguales y el cuadrado, bueno, ya lo conocen. Entonces, el triángulo equilátero sería un triángulo más o menos así. Bueno, también lo conocen, que es una de las figuras más típicas, es la que tiene los 4 lados iguales. Entonces, 3 lados iguales, y en el caso del cuadrado, 4 lados iguales. Y la idea es que ustedes determinen cuánto vale la suma de los ángulos interiores, la suma de los ángulos exteriores, las diagonales que ustedes pueden hacer y el número total de diagonales, no solamente dibujando, sino que también ocupando las fórmulas anteriores, y hacer lo mismo para el cuadrado. Una de las últimas cosas que vamos a ver hoy día es que ya lo adelanté, y es el tema de los polígonos regulares. Un polígono regular es aquel polígono que tiene todos los lados y ángulos de igual medida, y eso es súper importante que no lo olviden. Entonces, un polígono regular es el que tiene todos los ángulos y lados de igual medida. Eso quiere decir que en este dibujito, si yo llamo a este alfa, todos van a corresponder a ese alfa, y también va a suceder que si yo al lado lo llamo L, todos van a tener ese mismo largo L. Además, hay distintas cosas que aparecen aquí, como por ejemplo también aparece algo muy característico que corresponde al apotema. Esto no tienen por qué en verdad saberlo, pero no está de más. La distancia entre el centro de este polígono regular hacia uno de los lados y cayendo de forma perpendicular corresponde al apotema. También le llamamos radio a esta distancia entre el centro y uno de los vértices de esta figura, cuando siempre salimos del centro, que corresponde acá denotado con la letra O, y también acá hay un dibujito de una diagonal que ustedes ya la vimos en la página anterior. En la tarea que les dejamos aquí, que es súper importante que la hagan, es que identifiquen los valores de los ángulos alfa, beta y gamma y vean alguna manera de determinar cuántos valen. Y ojalá que prueben esto para cualquier polígono y en particular para el caso del hexágono. Yo lo voy a mostrar ahora para cualquier polígono y ustedes pueden hacerlo para el hexágono, pero es muy importante que guarden esto porque no es la idea que se sorprendan de memoria, sino que sepan cómo identificarlo. Entonces, digamos que yo tengo n lados. Es decir, que si yo tengo n lados, tengo n ángulos también que son iguales para el caso del polígono regular. Entonces, si tengo n, yo puedo hacer estos triangulitos que están aquí y puedo notar que si este vale alfa, 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 este vale alfa. Entonces, siempre vamos a tener que un ángulo que es completo, recuerden, vale 360 grados. Entonces, alfa más alfa más alfa más alfa más alfa más alfa, que en este caso sean 6 alfa, va a ser igual a 360. Entonces, n, para un caso general, n por alfa siempre me va a dar a 360, donde n va a ser el número de lados del polígono, que obviamente es regular. Entonces, esa es la primera relación que ustedes pueden encontrar para alfa. Luego también tenemos que beta, este ángulo que está aquí, lo voy a volver a dibujar, este que está aquí, y justo si yo rayo esta línea para acá, este va a cortarlo en la mitad. Entonces, si este vale alfa, y este es un triángulo, ustedes pueden volver atrás y ver que la suma de los ángulos interiores de un triángulo corresponde a 180 por n-2. Esa es la fórmula que vimos anteriormente. Entonces, para un triángulo, vamos a tener
que n, este no es el mismo n que está acá, sino que es un n', vamos a ponerle, porque estamos hablando solamente del triangulito que está aquí. Vamos a ver que ese triángulo siempre se va a cumplir que la suma de los ángulos interiores es 180, ya que si yo introduzco el 3 acá, va a ser 3 menos 2, lo que equivale a 180. Entonces vamos a tener que alfa más estos dos ángulos valen 180. Este ángulo que está aquí corresponde, voy a marcarlo con verde, a beta medios. Y este también va a ser beta medios. ¿Por qué? Porque este ángulo es igual a este ángulo. Entonces nos vamos a quedar con un triángulo, lo voy a dibujar acá abajo, que aquí arriba mide alfa, este mide beta medios, este mide beta medios, y lo único que hay que hacer es imponer que alfa más beta medios siempre tienen que cumplir 180 grados. Es decir, que alfa más beta medios es beta, es 180. Es decir, que alfa más beta siempre, pero siempre tienen que ser suplementarios. Y aquí tenemos una segunda relación, porque si nosotros determinamos cuánto vale alfa, necesariamente obtenemos beta. Solo nos quedaría estimar el último ángulo que correspondería al ángulo gamma que está afuera, que es este que está aquí. Y aquí es bastante simple, ya con todo lo que hemos calculado anteriormente, porque lo único que hay que poner es que alfa más beta sumados son ángulos suplementarios, por ende, gamma más beta es igual a 180 grados. Y ahí tenemos la tercera relación, ya que si nosotros determinamos cuánto vale alfa, determinamos cuánto vale beta y por ende determinamos cuánto vale gamma.